Vamos a iniciar nosotros con el tema de capacitor. Ayer estábamos platicando que el término capacitor hace referencia a un elemento eléctrico que está formado por dos placas y separados por un dieléctrico. Entonces, capacitor es un elemento formado por dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. Esa es la parte del capacitor. Denme un segundo porque ahí está, estaba medio sucio mi lente. Entonces, nosotros estamos comentando que el capacitor es un elemento formado por dos placas metálicas y separadas por un dieléctrico. Y el dieléctrico nosotros sabemos que es un aislante. Por lo tanto, nosotros podemos imaginar dos placas, otra placa, y tenemos aire. Y tenemos un poco de aire. Este sería lo que es mi elemento aislante, el aire. Bien. Este componente realmente, ¿qué es lo que hace dentro de los circuitos? Pues tiene la función de poder almacenar energía eléctrica. Entonces la función es la de almacenar energía eléctrica, lo que nosotros vamos a conocer como voltaje. Eso es lo que almacena. Cuando yo le ponga una pila o una batería, entonces en algún momento todos los elementos positivos se cargarán de una placa y todos los elementos negativos se cargarán en la otra placa. Y cuando yo le quite esa batería, esa fuente de energía, las cargas eléctricas se van a mantener así durante un instante. ¿Por qué no va a perdurar? Porque realmente en el medio ambiente tenemos un poco de electrones libres. Por lo tanto, al paso del tiempo, tenderá a descargarse poco a poco. Bien. Entonces, nosotros ya estamos viendo la parte del capacitor. Son dos placas separadas por un dieléctrico. Pero realmente, ¿cómo almacena ese voltaje? Y es a lo que nos vamos a dedicar ahorita. Voy a borrar un momento. Vamos a borrar entonces. Vamos a dibujar nuestro capacitor nuevamente. Vamos a dibujar aquí otro capacitor. Y una fuente de energía. Le vamos a dibujar una pequeña fuente de energía de corriente directa. Aquí tenemos este y aquí tenemos este. Medio feo mi circuito, pero esperemos que sirva de explicación. Por obvias razones, cuando yo tengo el terminal positivo, todos los electrones que se encuentren en la placa superior van a empezar a acumularse en la parte de la batería. Imaginemos en este momento que tenemos átomos totalmente neutros. Positivo, negativo, positivo, negativo, 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 negativo. Vámonos en la parte de abajo, recordemos que todos los átomos son eléctricamente neutros. Si hay 10 protones en la parte del centro, entonces hay 10 electrones girando a su alrededor. Como lo que nosotros movemos son los electrones, puesto que a eso nos dedicamos, cuando yo pongo el potencial positivo de la fuente a través de la placa,
lo que estoy haciendo es que todos los electrones van a pasar de la placa hacia lo que es la fuente. Ahí va un electrón, ahí va otro electrón, ahí va otro electrón y ahí va otro electrón. Por lo tanto, todos los electrones se empiezan a quitar de la placa. ¿Qué es lo que puedo observar? Que la placa adquiere la carga positiva de mi terminal de batería. Por lo tanto, el positivo tiende a atraer más electrones. Si este es un positivo, este va a tender a atraer más electrones. Por lo tanto, el electrón que sale de la batería va a través del conductor y llega a la placa. Y esto provoca que tenga un cúmulo de electrones más o menos como si fuera el de la batería. Recordemos que también la batería a una placa se le acumulan electrones y a la otra no. Y esto es lo que nosotros conocemos como carga eléctrica. Carga eléctrica almacenada. Incluso si yo le quito en ese instante la fuente de energía, el voltaje va a permanecer por unos instantes. Si le ponemos una carga, la carga va a encender ligeramente. ¿Qué significa esto? Este tipo de componentes, cuando estemos viendo el cálculo y el diseño de nuestras fuentes de corriente directa lineales, vamos a ver que tienen la capacidad de poder almacenar energía eléctrica. Y sí, cuando nosotros desconectamos un radio o un despertador, cuando está una música que nos gusta, podemos escuchar cómo la música, aunque ya está desconectado de la alimentación, empieza a disminuir tranquilamente. Pues eso es lo que hace el capacitor, va a almacenar energía eléctrica para que algunos aparatos puedan funcionar. Y sobre todo, una buena parte de su aplicación, nosotros la vamos a tener dentro de las fuentes de alimentación. Y la vamos a conocer como filtro, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, si lo que hace es almacenar, entonces, ¿qué es lo que almacena? Pues lo que almacena son electrones. Por la parte de abajo y almacena protones por la parte de arriba. Entonces ya tengo cargas eléctricas. Por lo tanto, si nosotros vamos a suponer que queremos la característica de que almacenemos energía, ¿cuáles son los factores que intervienen para ese almacenaje? Nosotros tenemos dos factores dentro de los capacitores que me permiten realmente almacenar la energía eléctrica. El primero es el área de sus placas. Por obvias razones, entre más grande el área, mayor capacidad. Entre menor área, menor capacidad. A ver si me permite ponerlo aquí. Mayor área, mayor capacidad. Perdón que lo abrevié. Menor área, pues menor capacidad. Y eso es fácil entenderlo. Es como si tuviéramos una cubeta. Si vamos a almacenar, entre más grande sea la cubeta, más agua voy a almacenar. Entre más pequeña sea una cubeta, pues menos agua voy a almacenar. ¿Y cuál es el segundo factor? La distancia entre sus placas. ¿Qué hay con la distancia entre sus placas? Si nosotros podemos imaginar que esas placas se alejan, entonces las cargas positivas ya no van a tener tanta fuerza para atraer las cargas negativas. Por lo tanto, no le va a sugerir que emane más electrones mi terminal negativo. Y esto reduce, por lo tanto, las cargas acumuladas en la parte de abajo y por obvias razones también en la parte de arriba. Si observamos a diferencia de la característica anterior, a mayor distancia, menor capacidad. A menor distancia sería una mayor capacidad. Aquí es al contrario. Mayor distancia, menor capacidad.
Entonces, a menor distancia, mayor capacidad. Aquí funciona al revés. Si aumento la distancia, entonces la capacidad disminuye. Si bajo la distancia, entonces la capacidad aumenta. No hagan tanto ruido con las cucharas. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Este tipo de características las vamos a utilizar para poder entender cómo se conectan los capacitores en serie y cómo se conectan los capacitores en paralelo, porque vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos con los resistores, pero nosotros ahora las vamos a aplicar al revés. Las fórmulas que utilizábamos para los resistores en serie las vamos a utilizar para los capacitores en paralelo. Y las fórmulas que utilizábamos para resistores en paralelo, ahora las vamos a utilizar para los resistores en serie. Pero tiene que ver mucho con este tipo de elementos y características. Vamos a continuar antes de meternos más a fondo con ellos. Pero realmente entonces, ¿qué entendemos por la capacitancia? Este es el capacitor. El capacitor es la parte fija, la parte que yo voy a soldar. Pero ¿qué es la capacitancia? La capacitancia es la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar. Una cosa es la cubeta y otra cosa es lo que voy a almacenar dentro de la cubeta. Voy a borrar, déjenme verificar. Se supone, no me hagan mucho caso, que sí se está grabando la clase. Es que luego la dejo grabando y a los 6 minutos se desconecta, no sé por qué, y ya no puedo mandárselas a YouTube. No debería de grabar las clases, pero bueno, por cualquier cosa, cuando se pueda lo haré y cuando no, se las quedaré de ver. Entonces vamos a dibujar otra vez nuestro capacitor. Aquí tengo una placa. Aquí tengo otra placa. Y esto es lo que conocemos como capacitor. El capacitor son las placas, que serían nuestra cubeta. Y la capacitancia es lo que yo voy a almacenar o las cargas eléctricas que voy a almacenar en el capacitor. En este caso vienen a formar la parte del agua o la parte del líquido que voy a almacenar en mi cubeta. Entonces, capacitancia, en simples palabras, sería cuántas cargas eléctricas, que serían electrones y protones, puede acumular en sus placas. Vamos a verlo de la siguiente manera, para que nos vayamos entendiendo qué es lo que sucede con el capacitor. Si han visto esos videos que pasan en YouTube, donde nosotros tenemos un pequeño templete. Entonces, esta placa es prácticamente la de mi capacitor, pero esta es una área de madera o una pequeña cornisa. De repente puedo poner una persona y no hay problema, la puede soportar. De repente puedo poner otra persona y la soporta. Pero ¿qué pasa entonces si pongo cientos de personas en ese templete? Y nosotros lo hemos visto en los videos. Pues prácticamente llega a quebrarse y todas las personas empiezan a caer. Perdón por mis personitas que están ahí medio raras, pero imagínense. Pues eso es lo mismo que pasa con el capacitor. Solo puede soportar cierto número de cargas, porque si yo acumulo muchas cargas, pues el resultado es de que se va a poner en corto, va a explotar. En algunos aparatos, cuando sobrepasamos el voltaje, explotan automáticamente. Y sí, se ve bastante drástico. Sobre todo los capacitores electrolíticos. Estos hagan de cuenta que pusieron un poquito de vinagre a hervir, hirvió, se hizo el humo, y así como huele, y así como pueden imaginar los cachitos de papel que botan por todos lados, pues se ve muy drástico. Las primeras veces sí nos llega a impactar. Ya después de la quinta, sexta vez, ya nos vamos acostumbrando a cómo se dañan los capacitores. Entonces, esto de la capacitancia es bien importante porque no podemos exceder cuántas cargas le puedo aplicar.
Nosotros, ¿cómo podemos calcular la capacitancia dentro de los capacitores? Pues bien, ya que vimos que influye la parte de la distancia y la parte del área de las placas, pues bien, la capacitancia viene expresada por la carga eléctrica, dividida entre el incremento del voltaje, o más bien el voltaje mientras se le vaya aplicando al capacitor. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el tiempo que le aplicamos el voltaje. Donde Q es la carga eléctrica. Y delta B es la diferencia de potencial. Todavía no entendemos qué es una diferencia de potencial, aunque ya vimos la parte de voltaje. Esto lo vamos a ver más con la ley de Ohm, para que podamos entender a qué le llamamos diferencia de potencial, pero a final de cuentas es el voltaje que le voy a aplicar entre las placas y va a depender mucho del tiempo. Ya de esta fórmula nosotros la podemos desglosar para poder sacar diferenciales e integrales y conocer realmente cuánto puede almacenar mi capacitor. La pregunta es, ok, el voltaje pues más o menos lo entiendo, y la capacitancia pues son cuántas cargas eléctricas o cuántas personas puedo poner en las placas antes de que se reviente o antes de que se quiebre o antes de que explote. Pues bien, la carga es la cantidad de electrones que atraviesan, por así decirlo, un conductor en un segundo. ¡Wow! Sí, ok, es una cantidad de electrones que van a atravesar un conductor en un segundo, como si quisiéramos saber cuántos litros pasan por una tubería. Pues bien, esto es lo que nosotros conocemos como carga, la velocidad con la cual atraviesan los electrones dicho conductor. Y se supone que la cantidad de un amper es igual a un coulomb. Y un coulomb es la carga eléctrica que nosotros tenemos dentro del amper. Es exactamente lo mismo. Es como decirle Francisco y Pancho. Me estoy refiriendo a la misma persona. Entonces, la carga eléctrica siempre se da en coulombs. Y nosotros entendemos el término amper, porque el amperaje es lo que nos mata a nosotros. ¿Y cuánto es un coulomb hablando de electrones? Pues nada, la más mínima cantidad de 6.24 trillones de electrones. Esto sería 6.24 por 10 a la 18 electroncitos. Imagínense la cantidad de electrones que pasan en un segundo. 6.24 trillones de electrones. Si por nosotros circula un amper, prácticamente nos estamos esfumando. Si con 10 miliamperes ya se empiezan a contraer mis tendones, con 15 miliamperes ya empiezo a sudar, con 20 miliamperes ya no me puedo desconectar de la parte de la energía eléctrica, con 30 miliamperes es lo que utilizan para electrocutar a las personas en la silla eléctrica. Imagínense, 30 miliamperes. ¿Qué vamos para allá si utilizamos un amper? Pues ya lo veremos en las conversiones y van a ver que aún así es una cantidad excesiva de electrones. Esto me recuerda una caricatura que salió hace mucho tiempo llamada Bichos. Les hago nada más el comentario para irlo entendiendo. Se supone que los pequeños saltamontes iban y golpeaban a las hormigas para someterlas. Pero una vez hubo una hormiga que se les puso al tú por tú a los saltamontes y le dijeron, bueno, pues por tu culpa van a trabajar el doble. Y se van los saltamontes. Ya estando en su isla, ya casi tiempo para regresar a la isla de las hormigas, le dice el hermano, oye, ¿para qué vamos a la isla de las hormigas si aquí vivimos bien? Y se levanta el hermano y le dice, no, dice, ¿cómo es posible que digas eso? Ya no me acuerdo bien los diálogos. Pero de repente escucha que el hermano se queja, no, es que ellos me dijeron así, me atarantan con tantas cosas que me dicen. Y se da cuenta que era algo que habían dicho sus amigos.
y se va por los amigos, ¿no? Y empieza, no, dice, pues ¿para qué regresamos a la isla de las hormigas, ¿no? Y los amigos bien contentos en la barra, no, pues sí que no sé qué. En eso va a la barra, abre una y agarra una semilla y se la avienta a uno de los amigos de su hermano. No, pues una hormiga que te hace, no, pues nada, son insignificantes. No, pues ¿para qué regresamos? Agarra otra semilla y se la avienta al otro amigo. Y le dice, no, pues entonces ¿para qué regresamos? Y en eso le pega supuestamente al barril de cerveza según para ellos, pero caen todas las semillas encima de los amigos, matándolos obviamente. Y les dice, sí, pues es para mantenerlas controladas y bajo subyugo. Bueno, ¿por qué me hacía referencia a esto? Porque si pasa un electrón a la hora de ir caminando, absorbo un electrón o 10 o 20 electrones, pues eso no tiene no tiene mucho que ver. Pero si ya me pasan 6.24 trillones, que serían 6 seguido de 18 lugares, pues ya estamos hablando de algo considerable. Hablando de esto serían 6, serían 3, 6, 9, 12, 15, 18. Es esta cantidad de electrones lo que forman un amper. Esos son 6.24 trillones de electrones. El 6 seguido de 18 lugares. Entonces imagínense, ¿no? Pues sí estamos hablando de una cantidad bastante drástica. Entonces, ya una vez que nosotros entendemos que lo que vamos a acumular son electrones y que del otro lado va a haber una deficiencia de electrones y que también que de acuerdo a la carga no puedo exceder el número de electrones, por eso van a tener cierto voltaje de uso, pues ya nosotros podemos entender que vamos a almacenar la energía eléctrica en esas pequeñas placas. Bien, voy a borrar. Entonces a mí prácticamente lo que me interesa es la energía que puedo almacenar en esas placas. Pero también implica mucho el tamaño. ¿Qué hay con el tamaño? Puedo tener capacitores muy pequeñitos y capacitores muy grandes, pero el tamaño y la capacidad, además de las placas y la distancia, pues tiene que ver mucho con la separación y el dieléctrico. Nosotros podemos decir que tenemos dieléctrico de aire, tenemos dieléctrico de papel, que a final de cuentas no conducen energía eléctrica, pero me permiten acercar las placas a su más mínima distancia entre ellas. También tenemos mica, tenemos cerámica, tenemos mylar, dentro de lo que nosotros decimos que los capacitores no tienen polaridad, sin polaridad. O sea que va a dar lo mismo si los conecto al derecho o los conecto al revés. Pero también tengo los de polaridad, que serían los de tantalio, y los electrolíticos. Y estos dos son los que tienen polaridad. Esos dos. A este tipo de capacitores le llamamos capacitores fijos. Ya tienen un valor y no los puedo modificar. Pero también, al igual que los resistores, y lo vamos a ver más adelante, tenemos un capacitor variable, que casi siempre es de aire o bien de mica. Y este capacitor, sí, yo lo puedo variar. Entonces voy a tener resistores variables más adelante y voy a tener capacitores variables también más adelante. Pero, ¿de qué se trata entonces todo esto? Cuando nosotros hacemos referencia a los que no tienen polaridad, pues yo puedo tener varios símbolos. He encontrado símbolos donde vienen dos líneas rectas, como lo veíamos ayer. He encontrado símbolos donde viene una línea curva. Y he encontrado símbolos donde vienen las dos líneas curvas. Esa es la parte del símbolo del capacitor que no tiene polaridad, de lo que conocemos como los fijos. También los de tantalio y los electrolíticos son fijos.
Si nos vamos a la parte de los símbolos de los que sí tienen polaridad, nosotros podemos encontrar dos placas paralelas, tres líneas diagonales y un signo más. A veces he encontrado diagramas donde viene una línea curva más o menos similar a la que tenemos en la parte superior, pero también le aplican un signo más. Pero al que más estamos acostumbrados nosotros es a poner una pequeña línea, otra por fuera, un cuadrito, y la otra línea o el otro electrodo. Y también le ponemos un signo más. De todos el más común es este. Y del de arriba el más común es este. Son los más comunes, pero no significa que no puedan encontrar los otros símbolos. Ahora, cuando se trata de uno de tantalio, entonces le van a agregar una letra T para decir que es de tantalio. Aquí nosotros podemos encontrar o podemos diferenciar que el de tantalio es mucho mejor que el electrolítico. Sí, repito, un capacitor polarizado de tantalio es más exacto, más preciso que uno electrolítico. Y me van a preguntar, entonces, ¿para qué rayos utilizamos los electrolíticos si los de tantalio son mejores? Por dos razones. Una, los de tantalio solamente son para bajos valores, en tanto que los electrolíticos pueden encontrar capacitancias mucho más grandes. Y el segundo factor es que el de tantalio requiere pocos voltajes, máximo 35 volts. En cambio, un electrolítico puedo encontrarlo de 600, de 800 volts. Esas son las dos características por las cuales los electrolíticos se usan más que los de tantalio. Y el último y el más común para nosotros es el costo. A nosotros sí nos duele pagar de alguna manera un equipo que vaya con bastantes características. De hecho, cuando vamos y compramos una pantalla, pues nos dejamos llevar por la imagen, pero nunca leemos las características técnicas. Y nos vamos por el precio y que digan que es 4K, aunque no sabemos ni diferenciamos 4K, pero nos gusta tener una 4K. Mucho menos vamos a encontrar la diferencia de un 8K. Pero bueno, son cuestiones mercadotécnicas que nos meten para comprar equipos. Listo. Ya vimos los símbolos que tienen polaridad, ya vimos los símbolos que no tienen polaridad y que los puedo poner al derecho y al revés. Pero la pregunta del millón, ya vi cómo se compone un capacitor, ya vi los símbolos de un capacitor, ya vi la parte de los dieléctricos de un capacitor. Pero ¿cuáles son las unidades? Las unidades son el faradio. Unidad de medida el faradio. Y entonces empezamos a tener problemas, porque el faradio es una unidad muy grande, es almacenar los 6.24 trillones de electrones, es almacenar un coulomb por un volt. De hecho, podríamos decir que si encontráramos un capacitor hace 10 años de un faradio, del tipo electrolítico, entonces sería como tener el barril del Chavo del 8. De ese tamaño era un capacitor de un faradio hace años. Actualmente pues ya conocemos un pepsilindro, y ya de ese tamaño de los pepsilindros son los capacitores de 1, de 2.2 microfaradios, de 4.7 faradios. Ya la tecnología es tal que hemos podido reducir en gran medida los capacitores de 1 faradio, 2 faradios, 4 faradios. Pero en electrónica, solamente cuando vamos a aplicar fuentes de poder de esos carros que vienen bailando desde la esquina y se escucha el sonidero de escándalo, pues bien, es cuando utilizamos capacitores de 1 faradio. Pero les vuelvo a repetir, es del tamaño de un pepsilindro. En el caso de nosotros dentro de electrónica no vamos a utilizar el faradio. Las unidades más convenientes para nosotros son el microfaradio, son el nanofaradio y son el picofaradio. Son las 3 unidades básicas para poder darle la cantidad de almacenamiento de los capacitores: micros, nanos y picos. Ahora sí, nosotros ya estamos en posición de ¿y cómo codifica
el valor dentro de los capacitores. Vamos a regresarnos a la parte de las resistencias. Yo también les comentaba que cuando querían poner el valor de los resistores en aquellos años, pues como no tenían la tecnología de poder escribir pequeñito, pues le ponían puntitos. Pero como eran aparatos de bulbo, cuando se calentaba el puntito se desprendía y, oh sorpresa, y si no tenía el diagrama, pues de qué valor era ese aparato. Teníamos que abrir otro aparato para ver de qué valor era el resistor. Sí me tocó que le pusieran líneas o franjas alrededor del resistor. Así servía que prácticamente si se quemaba una parte, pues sobrevivía la otra parte. Y podíamos observar el código de colores y saber cuál es el color de dicho resistor. Al igual que los resistores, los capacitores también hubo con código de colores. Pero tiene cerca de 30 años que no he vuelto a ver uno. Le llamábamos capacitores tipo cebra, porque al igual que los resistores, pues veíamos los colores en el encapsulado del capacitor. Pero les repito, tiene 30 años que no me he encontrado un capacitor de ese tipo. Por lo tanto, no nos vamos a meter al código de colores, solamente voy a ver un ejemplo y nosotros nos vamos a ir con el código numérico, que es exactamente el mismo que nosotros vimos con los resistores de montaje superficial. Bueno, nada más un favor. Ahora sí, si me quieren abrir su cámara, si son tan amables, tomo la foto y la vuelven a apagar. Por favor. Sí, nada más abran su cámara unos 30 segundos, tomo captura de pantalla y miren, ya con esto estoy contento. Ánimo, señorita Yuli. Ya nada más unos minutitos más, nada más que me abran su cámara otros compañeros. Y eso es con todos los grupos, ¿eh? No crean que nada más es con ustedes, con todos los grupos que tengo. Listo. Son muy amables, ya pueden apagarla si gustan. Esta guardamos y al rato la editamos. Listo. Ahora sí, ya nosotros estamos con la parte de los capacitores. Vamos a ver cómo era entonces la codificación del valor. La primera forma de codificación fue por código de colores. Nosotros podíamos observar la parte del capacitor, más o menos como una pastilla de chicle. Teníamos un color en la parte superior. Voy a ashurar. Después teníamos un segundo color. Voy a ashurar de forma diferente, con diagonales. Luego teníamos un tercer color. Ashuramos de otro con otra diagonal. Y la última parte venía de otro color. Listo. En este aspecto, cuando lo codificaban en este tipo de sistema, el primero, por obvias razones, era cifra. El segundo también era cifra. El tercero son los ceros a agregar. Y el cuarto, en lugar de ser la tolerancia como en los resistores, aquí era el voltaje. Por lo tanto, si era café era para 100 volts, si era rojo era para 200 volts, si era amarillo era para 400 volts. Esa era la característica que nosotros teníamos para poder entender el valor de los capacitores. Le llamaban tipo cebra y el valor nominal en picofaradios. Y efectivamente,
Nosotros, ahorita que empecemos con el código numérico para ver el valor de los capacitores, también el valor nominal que yo encuentre va a ser en picofaradios. Y después vamos a hacer las conversiones para poder buscar un valor más pequeño que yo pueda comprender para hacer mis operaciones matemáticas. Ahora sí, esa fue la primera forma que se utilizó para la codificación. Sí fue por código de colores y le llamábamos tipo cebra. De hecho hasta le llamaban condensador, tráeme un condensador. Y de repente empezó el término capacitor. Y luego leíamos libros de electricidad y el condensador o el capacitor, porque yo veo que se mide igual y de repente pues como que no había un criterio propio y hasta la fecha nosotros lo conocemos como capacitor. ¿Cuál fue la segunda forma de codificarlo? Pues por código numérico. Y sí, existen tres tipos. Tipo 1, con 3 dígitos y una letra. Vamos a imaginar que tenemos un capacitor de tipo lenteja. Teníamos X, teníamos Y y teníamos Z. Pero también suele acompañarse por una pequeña letra. Le vamos a poner un signo de interrogación. Al igual que los resistores de montaje superficial, pues el primero es cifra. El segundo es cifra. Y el tercero son ceros. Los ceros que nosotros le vamos a ir agregando al valor nominal de dicho capacitor. Este es cifra, este es cifra y estos son ceros a agregar. Y como se los mencioné al inicio, el valor va a estar en picofaradios. Bueno, pero ¿qué tiene que ver entonces la letra que venía al final? Es la tolerancia. Del capacitor. Por lo tanto, si viene una letra J, es al 5%. Si viene una letra K, es al 10%. Y si viene una letra M, es al 20%. Esas son las tolerancias que nosotros manejamos en la parte de la letra que viene acompañada al final de nuestro valor nominal. No nos vamos a meter con las tolerancias porque ya entendemos que el capacitor, de acuerdo a su valor nominal, me va a dar un poquito más arriba o me va a dar un poquito más abajo, pero se va a centrar alrededor del valor nominal. Vamos a ver unos ejemplos para que entendamos cómo se va haciendo este tipo de asuntos. Ejemplos. Aquí tengo mi primer capacitor que tenga 1, 2, 3. ¿De qué valor sería? El 1 sigue siendo 1. El 2 sigue siendo 2, pero el 3 me indica que debo de poner 3 ceros. Y este valor es picofaradios. Tal vez ya no se acuerden, pero si recorro el punto decimal 3 lugares, yo iré a la parte de los nanofaradios. Ahorita lo voy a hacer de esta manera y ya clases más adelante vamos a ver cuáles serían los prefijos que vamos a utilizar. En este caso esto se convierte a 12 nanofaradios. En lugar de decir 12.000 o en lugar de hacer operaciones matemáticas con 12.000, pues es más fácil hacerla con 12 y ya sabemos las unidades. 12 nanofaradios.
Vemos otro ejemplo. Uno muy común, 104. Entonces el 1 sigue siendo 1. El 0 sigue siendo 0. Pero me dice que agregue 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Listo. Y siempre será en picofaradios. Ahora lo que voy a hacer es hacer la conversión. Si muevo 3 lugares, entonces me quedan 100. Pero 100 nanofaradios. Así como lo hicimos aquí, 3 lugares, serían 12. Aquí si muevo 3 lugares, me quedaría 100. Pero puedo mover otros 3 lugares para que me quede 0.1. Y entonces sería 0.1 microfaradio. Por lo tanto, si quiero acordarme, debo de saber que tengo microfaradios del lado izquierdo, nanofaradios del lado central y picofaradios del lado derecho. Y por cada movimiento hay que mover el punto decimal 3 lugares siguiendo la dirección hacia donde queremos hacer la conversión. Si tengo picofaradios y muevo 3 lugares, llego a nanofaradios. Ahí está. Y me quedan 100 nanofaradios. Si estoy en nanofaradios y muevo 3 lugares el punto decimal, llego a la cantidad de microfaradios. Por eso aquí que tenía 100, muevo 3 lugares el punto decimal y me queda 0.1, pero ya microfaradios. Debo de conservar el prefijo a donde estoy llegando. Listo. Ya una vez que nosotros tenemos este valor numérico, vámonos con el ejemplo número 2, el caso 2. Cuando tiene 2 dígitos, en este caso es el valor real en pico faradios. PF. Aquí tengo un capacitor. Aquí tengo otro capacitor. Que yo tenga 47, entonces este capacitor es de 47 pico faradios. Si este tiene 82, entonces este capacitor es de 82 picofaradios. Si ustedes observan, es la misma nomenclatura que los resistores de montaje superficial. La única diferencia es que en lugar de tener ohms como en los resistores, aquí tenemos picofaradios. Y ya por último, nos vamos con el caso 3. Cuando vienen 2 dígitos separados por una letra. Seguimos la misma regla. X, Y, pero estos vienen separados por una letra intermedia. Al igual que en los resistores de montaje superficial, el primero es cifra. El siguiente viene a formar la parte del punto decimal. Y el tercero es cifra. Pero además, la letra también me está indicando las unidades del capacitor. Por obvias razones, ¿cuáles son las que pueden venir? En lugar de venir una letra mu para los microfaradios, la están cambiando por una letra U. Ojo con esto. Una letra U representa como si fuera la mu, porque su sistema de impresión no tiene letras griegas. Por eso en lugar de poner una mu como lo estamos viendo ahorita,
ellos ponen una letra U, simulando que nada más le falta la patita. Va a venir la letra N, para indicar que son nanofaradios, y va a venir una letra P, para indicar que son picofaradios. Entonces, al igual que los resistores de montaje superficial, esa letra, además de formar el punto decimal, también me está diciendo cuáles son las unidades. Vamos a ver un ejemplo. Perdón que borre. En cuanto termine la clase, tarda más o menos como 15 minutos en cargarse el video. Les comparto el link. Espero que se siga grabando. Yo tengo aquí mi capacitor. Y tengo entonces 4N7. ¿De qué valor es este? El 4 sigue siendo 4, pero la N es el punto decimal. 4 punto y el 7 sigue siendo 7, pero las unidades son nanofaradios. Y así es como se manejan los capacitores. Listo. Es exactamente lo mismo que los resistores de montaje superficial. Solo cambian las unidades y cambia el encapsulado. Preguntas. ¿Qué preguntas o qué dudas tienen? ¿Qué comentarios tienen con respecto a esto? Ninguno. ¿Sí? Oh, buena pregunta. Por lo menos se las muestro. Un segundo. Aquí está. Nosotros podemos irnos a la parte de Google, imágenes, y le vamos a decir capacitores. Estos son los primeros, son los capacitores de lenteja. Ya observaron los números: 22 picofaradios, 103.01 microfaradio. Tenemos capacitores de montaje superficial, pero aquí nos tenemos que basar por tablas. Tenemos que ver las dimensiones del capacitor y el color intermedio para saber de qué valores son. ¿Sí? Va a depender de las dimensiones y el color. Y estos que parecen pilitas o botecitos son los que conocemos como capacitores electrolíticos. Estos son los que explotan. Los conectan al revés y explotan, pero sabroso. Son los que tienen polaridad. Si le aplican el voltaje inverso, explota. Y explota bastante agradable. Podemos ver capacitores totalmente electrolíticos. Aquí podemos ver un poquito de la mayor parte de los capacitores. Bien, el capacitor negro es electrolítico. Este que parece lenteja, pues son los cerámicos. Este que parece como chicle, son los que conocemos como mylar. Aquí tenemos otro cerámico porque es prácticamente idéntico al primero, pero tipo lenteja. Y tenemos otro electrolítico. Bueno, si ya estoy conociendo los capacitores, ¿cómo sería el de tantalio? Déjenme ver si encuentro uno de tantalio de este lado. ¿Han visto? Aquí está. ¿Han visto la cabeza de cerillos? Pues estos capacitores son los que tienen polaridad. Aquí lo podemos observar. Tiene el signo más. Y son de bajo valor. Y parecen cabecitas de cerillo. Y así son de ese tamaño, ¿eh? Del tamaño de la cabeza de cerillo, así son estos capacitores. De hecho, hasta se pueden ver con los de montaje superficial. Son los de tantalio. Sí, ustedes pueden abrir Google, nos vamos a imágenes y pónganle capacitores. Y van a salir todas las imágenes de capacitores. Aquí podemos ver un trimmer y aquí podemos ver un capacitor variable. Son prácticamente lo mismo, solo que el variable es para el cliente y el trimmer es para el técnico. A través de líneas de abastecimiento, se supone que es de policarbonato, que les llaman monolíticos. Tenemos de poliéster, tenemos de mylar, tenemos de mica plateada, bipolares,
de poliestireno, de papel. Hay muchos tipos de capacitores, pero ya muchos ya no se utilizan porque ya estamos entrando a la tecnología de los de montaje superficial, que vienen siendo estos. Y repito, estos no traen el valor impreso. Una de dos, o nos auxiliamos con el diagrama para saber de qué valor es, o bien nos empezamos a apoyar con las tablas que manda el fabricante. Y cada fabricante tiene sus propias tablas. Tenemos que hacer la medición con un vernier de lo largo, de lo ancho y de la altura. Y después tenemos que ver la clasificación del color para poder saber de qué valor es dicho capacitor. Entonces tener todas las tablas pues sí va a estar medio tremendo. Listo, ahora sí. ¿Qué otra pregunta tienen con toda confianza? ¿No hay preguntas? Les repito que los fijo, ¿no? Porque esos pequeñitos son de bajas capacidades. 100 picofaradios, 82 picofaradios, .22 picofaradios. En el caso de los de tantalio y los electrolíticos son cantidades enteras. Estamos hablando de 1 microfaradio, 10 microfaradios, 100 microfaradios. Los fijos son decimales y los electrolíticos o polarizados ya son con cantidades enteras. Ahorita les hago un ejemplo. Aquí todo lo podemos ver aquí, una explosión de capacitores. Aquí vamos a ver qué hace este compañero. Nada más que se termine. Listo. Le quitamos el audio. Le quité el audio. Vamos a ver qué es lo que hace. Creo que ese señor una vez estaba electrocutando con un horno, con un transformador de horno de microondas. Vamos a ir adelantando. Ahí va. Se supone que le está incrementando el voltaje. Y ahí empieza a salir humo. Por eso le digo que las primeras veces que nos explotan los capacitores, pues sí es un poquito aparatoso. Aquí solamente se activó el sistema de protección. Pero antes sí era muy peligroso porque salía volando el casquillo. Pero bueno, nada más era el ejemplo. Sí, se oye como un cohete, hay mucho papel esparcido y vieron todo el humo se llena dentro de la recámara donde estemos. Se ve aparatoso. Hace rato me hizo una pregunta, se me fue el concepto, que le dije, si ahorita que termine el video les explico. Algo se me olvidó. Sí, electrolítico y de tantalio. Y de ahí en fuera tenemos todos los demás. Tenemos los de aire, tenemos los de papel, etcétera, 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 pasando por los de mylar. Es que estos son para bajo valor.
Estamos hablando de 0.1 microfaradio, estamos hablando de 0.022 microfaradios, estamos hablando de 80 picofaradios, pero ya son cantidades muy pequeñitas, menores a la unidad. Claro, hay un capacitor de 1 faradio que es del tipo fijo, pero nos damos cuenta porque parece también un chicle o parece una lenteja grandota. Y en el caso de los de tantalio o los polarizados, son cantidades enteras. Entonces aquí encontramos desde 10, encontramos de 47, encontramos de 100, podemos encontrar de 1000, podemos encontrar de 10.000. Esta es la característica, les vuelvo a repetir. Son por el tamaño y la cantidad de capacidad que podemos almacenar en ellos. Y en el aspecto de los electrolíticos y los de tantalio, pues siempre vienen con números enteros, 1 microfaradio, 2.2 microfaradios, 4.7. Y estos son de cantidades pequeñitas, 0.1, 0.022, 80. Pero estamos hablando de picofaradios, 22 nanofaradios. Y son más pequeñitos, por obvias razones. Esa es la característica y por la cual nos podemos dar cuenta. Inclusive, por norma, si un capacitor no tiene unidades en un diagrama, se consideran microfaradios. Y ya con la práctica podemos aplicar esta regla. Y ya sabemos de qué tipo es. Y ya sabemos de qué valor necesitamos nosotros. A ver si con esa pequeña explicación, pues sí, ya quedó ligeramente clara la idea o el concepto que quería decirles. Uno son cantidades grandes, mayores a la unidad, a 1 microfaradio, y la otra son cantidades menores a 1 microfaradio, hablando de nanos y hablando de picofaradios. Listo. Ahora sí. Ahora viene la parte mala. Ya una vez que vimos la característica de los capacitores, ya vimos cómo se leen los capacitores, el día de hoy tienen actividad de capacitores. Bien, creo que les estoy dando 8 capacitores para que me pongan el valor numérico y ustedes pueden darme el valor de dicho capacitor. Electrónica de abril, actividades, y es la actividad 7, capacitores. Tenemos dos sistemas. Bueno, antes de que se me olvide, esta es la actividad. Son 2, 4, 6, son 8 valores numéricos y hay que ponerlo en picofaradios. Si es que pueden meterse un poquito con las conversiones, me pueden realizar la conversión, en dado caso de que la requiera. En la parte del alumno, pues me ponen su nombre completo o nada más su nombre, porque no me van a poder poner la firma. Y lo vuelven a subir a la parte de claro. Esa es la actividad de hoy. Sacar el valor nominal y hacer la correspondiente conversión. En unos 10 minutos se la subo. Esa es una buena pregunta. Nosotros necesitamos un capacitómetro para poderlos medir. Hace muchos años los multímetros no venían con capacitómetro. Por lo tanto, si yo tengo mi capacitor, voy a traer el capacitómetro, debe de tener el signo del capacitor para saber que voy a medirlo. Viene uno y viene otro. Y ya me va a dar la lectura. Hace muchos años había uno que se llamaba Capacheck, pero el Capacheck era para medir capacitores dentro de los circuitos, pero a veces tenían fallas porque sí tienen ciertas características diferentes.
Ahorita lo correcto es sacar el capacitor, medirlo afuera para tener la correcta certeza de que está funcionando. En este aspecto pues puedo mostrarles el instrumento y aquí viene el medidor de capacitores. Aquí está, donde está mi dedo índice, ahí tengo el símbolo de los capacitores. Viene en color naranja. Algunos instrumentos lo tienen, algunos otros instrumentos no los tienen. Pero deben de tener cuidado porque solamente tienen cierto rango de medición. Solo tienen cierto rango y entre más grande sea el rango, más caro va a ser el aparato. Algunos les van a decir, puedo medir desde 100 nanofaradios hasta 10 microfaradios. Son económicos. Puedo medirte desde 200 picofaradios hasta 200 microfaradios. Entonces, entre más grande sea el rango, el costo del equipo también es más caro. Sí, igual que los resistores, estos se miden sin conectarse la energía eléctrica. De una vez lo ponemos. Porque si no van a dañar el instrumento de medición. Y la misma característica de no tomar las puntas metálicas del instrumento para poder medir el capacitor. Si podemos agarrarlo con una mano, una punta, y con la otra no tomarlo y solamente hacer la medición, eso sería mejor. Algunos multímetros tienen puntas y algunos multímetros tienen bornes. En el caso del Fluke que les mostré, pues vienen con las puntas. Nosotros podemos tomar el capacitor y medirlo. Pero algunos también vienen con bornes. Vienen dos pequeñas ranuritas donde tenemos que meter la parte del capacitor para que pueda ser medido. Imagínense el capacitor, sus patitas, y entonces el instrumento trae dos ranuritas donde tienen que meter las patitas del capacitor para que pueda ser medido. Todos son buenos, todos son precisos, va a ir por costos. Y se me ha olvidado mostrarles el multímetro que les aconsejaba, pero espero darme tiempo este fin de semana para mostrárselos. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún otro comentario? ¿No? El multímetro que les enseñé es un multímetro, pero hay un aparato diseñado solamente para medir resistores, inductores y capacitores. Y así lo conocemos, es un RLC. No es un multímetro, es un instrumento para medir solamente resistores, inductores y capacitores. Y así lo conocíamos, RLC. Entonces, ya con esto prácticamente estamos terminando la sesión de capacitores. Si es un poquito latoso, aquí se ve feo porque es electrónica básica, pero ya cuando estamos aplicando capacitores con los circuitos, es con lo que les damos la habilidad de estar destellando algunos LEDs, es con lo que estamos nosotros poder transmitir información a través de nuestros celulares, ¿sí? Un capacitor y un inductor, que es el componente que vamos a ver más adelante, son los encargados de poder generar la señal para que puedan transmitir de un celular a otro celular o de transmitir de la estación emisora hacia los radioreceptores. Son la parte fundamental de las telecomunicaciones, el capacitor y el inductor. Pero eso es asunto de otro lado. Entonces, si no tienen preguntas o no tienen alguna otra duda, pues con esto estaríamos terminando la parte de la sesión del día de hoy.